Pero ahora, así dice el Señor, el que te creó, Jacob, el que te formó, Israel. No temas, que yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, tú eres mío. Y cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán sus aguas. Cuando camines por el fuego, no te quemarás, ni te abrazarán las llamas. Yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. Yo he entregado a Egipto como precio por tu rescate. A Cus y a Sebas en tu lugar. A cambio de ti entregaré hombres, a cambio de tu vida entregaré pueblos, porque te amo y eres ante mis ojos precioso y digno de honra. No temas, porque yo estoy contigo. Desde el oriente traeré a tu descendencia, desde el occidente te reuniré. Al norte le diré, entrégalos, y al sur no los retengas. Trae a mis hijos desde lejos, y a mis hijas desde los confines de la tierra. Traeré a todo el que sea llamado por mi nombre, al que yo he creado para mi gloria, al que yo hice y formé. Amén. Amante Padre que estás en los cielos, en esta hora venimos delante de tu presencia, Señor, una vez más, entregándote, Señor, este momento, Padre, pidiéndote, Señor, que seas tú hablando a los corazones de cada una de las personas que se encuentran aquí presentes, Señor. Yo sé, mi Dios, de que esta palabra que tú has puesto en mi corazón, este sentir, hay personas que la necesitan, Señor. Yo te pido, Señor, que las palabras que tú me has dado a mí no retornen vacías, Señor, sino que sean sembrado en el corazón de cada una de las personas que se encuentran aquí, incluso en las que no se encuentran porque no pudieron venir, Señor. Yo te pido, Señor, que tú te glorifiques, que tú me uses, que tú pases carbón encendido sobre mis labios y que seas tú, Espíritu Santo, no yo, Señor. Que tu palabra, Señor, florezca en los corazones de cada una de las personas que se encuentran aquí, mi Dios. Glorifícate, Señor. Gracias por estar aquí. Eres más que bienvenido, Señor. Eres el invitado más importante en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. El título del mensaje es El desánimo individual y crecimiento personal. Lo primero que podemos observar es en Isaías 43:1, donde dice: pero ahora, oh Jacob, escucha el Señor quien te creó. Oh Israel, el que te formó, dice: no tengas miedo, porque he pagado tu rescate, te he llamado por tu nombre. Vamos a comenzar a analizar algo muy importante, y es que Dios nos llama por nuestro nombre, pero no el nombre físico que nosotros tenemos, sino el nombre espiritual que Él nos ha puesto. Dios conoce cada uno de nuestras intenciones, cada uno de nuestros motivos, de nuestros anhelos, de nuestros deseos. Dios conoce todo porque Él nos diseñó, como dice su palabra. Él nos formó para que llegáramos a ser lo que Él nos llamó. El Señor nos ha puesto un nombre, y uno de esos nombres que el Señor nos ha puesto, que se menciona mucho en la Biblia, es que somos sus elegidos, somos pueblo santo, somos una obra maestra. Uno de los versículos que yo más me repito a mí misma está en Efesios 2:10, donde dice que yo soy la obra maestra de Dios. Cosa que al enemigo no le gusta, porque al enemigo no le gusta que usted repita los nombres con lo que Dios lo llamó. El desánimo es algo real y latente, es algo que cada persona, no importa sea cristiano, no importa su posición, atraviesa en esta vida. Ya sea porque no logramos algo que queríamos lograr, porque alguien nos lastime, por cualquier situación, no importa, todos atravesamos desánimos. El pueblo de Israel se encontraba en una situación que estaba desterrado de su tierra, donde vivía sometido en Egipto. Les voy a hablar de la historia de Moisés un minuto. Moisés era una persona que era israelita, él lo sabía. Él sabía que su Dios era el Dios de Israel y que su Dios tenía poder. Y él sabía lo que Dios lo había llamado.
Pero hay que tener cuidado con una cosa. Aunque sepamos a lo que Dios nos llamó, no siempre hay momentos que no son los momentos de accionar en ese llamado. Hay momentos que tenemos que pasar por un proceso que el Señor, para que el Señor nos prepara, para ser preparados por Dios. Moisés sabía que él iba a liberar a Egipto, pero ese no era el momento para él hacer lo que él hizo. Entonces, cuando Moisés va caminando un día y ve a su pueblo sufriendo y ve que un egipcio está maltratando a un hijo de Dios, él dice, este es mi momento, tal vez pensó Moisés, y mató al egipcio. Ese no era el momento y no era la manera correcta. ¿Y qué pasó con Moisés? Tuvo que salir corriendo a esconderse en el desierto por miedo, porque incluso la misma gente de su pueblo, cuando él les habló, le dijeron, ¿y no fuiste tú el que mató al egipcio? Entonces hay que tener cuidado. Y Moisés se desanimó, entró en un proceso de desánimo. Elías también entró en un proceso de desánimo, donde Dios tuvo que mandar un ángel a que lo alimentara cuando se estaba escondiendo de Jezabel. Todos atravesamos por procesos de desánimos. La Biblia menciona, la persona más importante pasó por un momento tan fuerte que sudó sangre, y esa persona es Jesús. Jesús sabía que lo que él tenía que hacer era algo fuerte, hermano. Imagínese usted cargar con el peso de todos los pecados del mundo, pecados que fueron cometidos y pecados que todavía no habían sido cometidos. Imagínese usted. Él sabía que lo tenía que hacer, pero ¿qué él le dijo a Dios? Si es tu voluntad, pasa de mí esta copa. Si hay otra forma, en pocas palabras, si hay otra forma de que todos sean redimidos, por favor, Padre, pásalo de mí. Pero si no, que se haga tu voluntad. Para nosotros pasar del desánimo al crecimiento espiritual, debemos de tener una relación íntima con Dios. Eso es la clave de todo. La clave de todo, de usted vivir una vida conforme a la voluntad de Dios, la clave de usted vivir una vida agradable a Dios, la clave de usted hacer la voluntad de Dios, poder poner en alto el nombre de Dios, comienza en tener una relación íntima con Dios. En tu saber y tu reconocer cuando Dios te habla. En tu saber que no son tus emociones que te están hablando, que es Dios. Y para usted saber eso, debe de tener una relación íntima con el Señor. Hay veces que tenemos que hacer sacrificios en la vida, ya sea levantándonos más temprano, acostándonos más tarde, como sea. Pero hay que hacer sacrificios para pasar tiempo con Dios. Yo creo que atravesar del desánimo, algo que nos pasa siempre es que nos sentimos abatidos de la vida. Nos sentimos cansados, nos sentimos sobreestimulados por las cosas que están pasando en el mundo. Ya sea porque hemos escuchado una noticia que nos hace sentir tristes en un momento, porque hemos reprobado un examen en la universidad, porque nos han botado del trabajo, porque nuestra familia no actúa como en la manera en la que nosotros pensamos que ellos deben de actuar. Hay un sinfín de cosas que nos desaniman el día a día. Pero Cristo nos dice, no tengas miedo, porque he pagado tu rescate. Nos rescató de la muerte. Íbamos, como yo siempre le decía a mi mamá en algunos momentos, yo iba camino al infierno y de ahí Dios me sacó. A nosotros todos nos pasó lo mismo. Íbamos camino al infierno de una forma u otra. Y de ahí Dios nos sacó, nos rescató, nos redimió, nos dio un nombre verdadero y nos llamó su Hijo. Pero es un proceso, señores. En la Biblia se menciona 365 veces, no tengas miedo. Porque Dios sabe lo importante que es que nosotros no temamos. Y no es que no van a llegar momentos en los que vamos a tener miedo, claro que sí.
a la hora de tomar una decisión importante, a la hora de decir algo, de actuar de cualquier forma, de enfrentarnos a lo que sea. Van a llegar esos momentos, esas turbulencias. Pero Dios lo que quiere es que nosotros recordemos que Él nos llamó y nos llamó para que no tuviéramos miedo. Entonces, cuando usted se sienta desanimado, recuerde que Dios lo llamó por su nombre, que usted es una obra maestra de Dios, que usted es elegido de Dios, que usted es un ungido de Dios, y que aunque el enemigo se levante, porque se va a levantar. Hay veces que las personas piensan que ser cristianos te quita que el enemigo te ataque, todo lo contrario. Usted va a ser más atacado día tras día. Va a ser atacado, va a ser humillado. Se van a levantar personas en su contra, en su trabajo, en la iglesia, en la universidad, en su familia, y van a provocar que usted se desanime. Cuando nos desanimamos y vivimos una vida desanimada, lo digo por experiencia, le damos la oportunidad al enemigo de que gane terreno en nuestras vidas. Entonces, lo que tenemos que, no es que es algo fácil, no es que es algo que va a salir de la noche a la mañana, es que nosotros debemos de recordar de que Dios nos ama, de que somos hijos de Dios. Y que el hecho de ser hijos de Dios nos da la autoridad a nosotros de poder vencer todo lo que se nos ponga en el camino. Entonces, Dios nos llama por nuestro nombre. Eso significa de que Dios nos conoce. Dios conoce todo lo que somos, nuestra parte interior. Dios nos formó, nos creó. Cuando nosotros tomamos la decisión de servirle a Dios, le estamos diciendo al enemigo: yo reconozco quién yo soy. Y yo reconozco de que yo soy hijo de Dios. Lo que nos da la oportunidad a nosotros de vivir una vida conforme a Cristo cuando tenemos una relación íntima con Dios. Por eso es que Jesús nos dice que por nuestros frutos nos conocerán. ¿Y por cuál es fruto? Por el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu lo encasilla totalmente el amor. El amor encasilla todo lo demás. Cuando usted tiene amor, usted es bondadoso. Usted tiene dominio propio. Cuando usted tiene amor, usted sabe que no hay nada que se levante que usted no pueda conquistar, porque usted ama a Dios. Usted ha desarrollado una relación con Dios que lo lleva a usted a darse cuenta de que los planes de Dios, como dice Dios en Jeremías 29:11, son de bien para nosotros. Dios dice que somos de Él, o sea, le pertenecemos. Y como buen amo que Dios es, como el buen pastor, Él cuida de nosotros. Hay días que nos levantamos donde todo nos da igual, no tenemos fuerza, no podemos hacer nada. Pero viene esa frescura del Espíritu Santo, esa revelación del Espíritu Santo, que nos da esa pequeñita fuerza para levantarnos y saber que todo es posible. Yo estuve atravesando por un momento difícil en esta última semana, y yo le doy gracias a Dios por mi mamá. Porque cuando uno a veces no tiene ánimo de levantarse, no tiene ánimo de accionar, Dios pone personas en tu vida que te ayudan a tu accionar. Mi mamá me decía: tú no puedes permitirle al enemigo que te quite lo que Dios te dio. Y eso es una realidad. El enemigo lo único que busca es quitarnos a nosotros lo que ya Dios declaró sobre nosotros. Hacernos olvidar lo que Dios hizo en nuestras vidas. Y nosotros no nos podemos darle el lujo a Él de que le haga pensar a los demás de que Dios no tiene poder y de que Dios no hace las cosas bien. Nosotros tenemos que pelear fuerte y mantenernos fuertes, porque Dios nos ha dado la fuerza, y ya todo lo que nosotros íbamos a pasar y hemos pasado, Jesús lo venció en la cruz. Entonces, nosotros somos personas que debemos de darnos cuenta y darnos cuenta como iglesia de que nosotros tenemos el poder en las manos porque tenemos a Cristo.
y somos más que vencedores. Vamos a analizar el capítulo 43, el 7, específicamente porque yo tengo un análisis que el Espíritu Santo puso en mi corazón para dárselo a ustedes. El capítulo 7 dice: traigan a todo el que me reconoce como su Dios, porque yo los he creado para mi gloria. Fui yo quien los formé. Vamos a analizar la palabra formar. En Hebreos, esa palabra significa yazar, que es un verbo que se utiliza para referirse a formar. Formar en forma de actividad humana, una actividad divina, crear, creación original, de concepción individual, para referirse a la gente de Israel, ser predeterminado y ordenado. Yo quiero tomar dos cosas en cuenta: creación original y ser predeterminado y ordenado. Cuando usted está atravesando por un momento difícil en su vida, recuerda una cosa: en los planes de Dios, hace tiempo usted estaba presente. No somos un mero accidente. No nacimos, no estamos aquí meramente por una conspiración del universo. Estamos aquí porque fuimos creados por Dios, para Dios y para hacer las buenas obras que Dios predeterminó de nosotros tiempos atrás. Nosotros somos una creación original de Dios. Usted no es una copia y por lo tanto no tiene que vivir como una copia. Usted es una creación original, sellada por Dios, diseñada por Dios para hacer lo que Él le llamó a hacer. Recuerden lo que yo mencionaba ahorita: Moisés fue llamado para liberar al pueblo de Dios en Egipto, pero el accionar en ese momento no era el correcto. Y tuvo que ser llevado a un proceso en el desierto para conocer a Dios, para tener una relación con Dios, para que Dios fuera transformándolo. E incluso después de todo ese tiempo, Moisés no entró a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque su carácter no se lo permitió. Porque cuando Dios le dijo: háblale a la roca, el enojo que él tenía lo hizo golpearla. Hay veces que nuestras acciones impiden, no porque Dios no lo vaya a hacer, sino porque nuestras acciones, nuestra actitud, nos impiden a nosotros ver la gloria de Dios en nuestras vidas. Cuando usted esté atravesando por un momento de desánimo, una situación, lo que sea, la pérdida de un familiar, la pérdida de un amigo, la pérdida de trabajo, lo que sea, recuerde que Dios es su roca. Mi versículo favorito en la Biblia está en el Salmo 94, versículo 18, que dice, se los voy a leer, porque ese versículo fue el versículo dentro de los tantos que Dios utilizó para devolverme a mí a la vida. Ese versículo dice: no bien decía, mis pies resbalan, cuando ya tu amor, Señor, venía a mi ayuda. Y el 19 dice: cuando en mí la angustia iba en aumento, tu consuelo llenaba mi alma de alegría. Esos versículos el Señor lo utilizó para cada día, cada vez que yo me sentía mal en ese proceso que yo atravesé. Él me lo recordaba y me decía: recuerda esto. Recuerda esto. Y fueron momentos difíciles, no les voy a negar, momentos muy fuertes, pero el Señor me recordaba de que Él era mi rescate y que ya el rescate por mi alma había sido pagado y que lo único que yo tenía que hacer en ese momento era confiar en Él. La palabra yazar se utiliza también, hace mención como un alfarero. Jesús y Dios son nuestro alfarero, nos moldean. Así como el oro tiene que ser probado en fuego, así nosotros también. No importa lo que usted esté atravesando, siempre y cuando usted se mantenga afianzado en el Señor, usted es victorioso ya.
Aunque sus ojos no lo vean, aunque su corazón no lo sienta, aunque usted no sienta la victoria, usted es victorioso. Porque usted es una creación original de Dios. Usted fue creado por Dios. Esta palabra se utiliza en muchos versículos de la Biblia, pero yo tomé 2 de ellos y los 2 están en los Salmos. El primero está en Salmos 33:15, que dice: Él hizo el corazón de ellos, así que entiende todo lo que hacen. Dios nos conoce. No hay nada que usted haga que no haya sido predeterminado por Dios. Y el segundo está en el Salmo 139. Yo les recomiendo que si en algún momento ustedes se sienten abatidos, tristes, no le encuentran sentido a su vida, lean el Salmo 139 una y otra vez. Por el contenido que está en ese salmo. El 16 dice: me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. De algo podemos estar seguros, y es que no importa dónde hayamos llegado, siempre llegarán momentos de desánimos en nuestra vida. Cada día es una oportunidad para darnos cuenta de que Dios está ahí para guiarnos y ayudarnos. Esto nos hace crecer a medida que vamos aprendiendo quiénes somos. Cuando usted conoce su identidad, no hay mentira del diablo, no hay palabra de nadie que le haga a usted tambalearse. Cuando usted sabe que usted es una obra maestra de Dios, que usted fue creado maravillosamente complejo, no hay desánimo, no hay nada que pueda levantarse en su contra, porque hace tiempo usted fue diseñado para este momento. Usted no sabe quién lo está observando, y que la manera en la que usted se comporta hace que muchas personas crean en Dios, crean en la palabra de Dios. Les voy a leer algunos puntos importantes. Podemos ver la opresión de otros y saber qué hacer algo por esa opresión. Es parte de nuestro propósito, pero primero tenemos que ser llevados a un tiempo con Dios. Usted puede saber que Dios lo llamó para lo que sea, pero tal vez ese momento en que usted quiera accionar no es ese momento. Necesitamos pasar por un proceso con Dios, de conocer a Dios íntimamente, para que eso sea revelado en nosotros. Para que la oportunidad correcta se presente, para que pueda ser revelado a nuestras vidas. Aunque creamos que no estamos haciendo nada, es importante saber que hay un tiempo donde Dios nos lleva a estar a solas con Él para revelarnos los pasos para lograr nuestro propósito. El tiempo de tranquilidad, de quietud, donde Dios nos habla, donde Dios se nos revela, ese es ese tiempo donde aprendemos. Si aprendemos ahí, venceremos el desánimo y tendremos un crecimiento personal. Recuerde que usted crece personalmente cuando usted tiene una relación íntima con Dios. Y cuando usted tiene una relación íntima con Dios, el desánimo no va a desaparecer de su vida, pero cuando llegue usted sabe quién usted es, y eso no va a tener poder ni dominio sobre sus acciones. Antes del crecimiento personal viene el desaliento. Esto no le debemos de tomar como algo malo, sino observar que Dios nos quiere mostrar en esta situación. Cada situación nos muestra para aprender. El momento que yo estaba pasando en mi vida recientemente era para revelarme dónde Dios me quiere y qué Dios quiere hacer en mi vida. Y era necesario que yo pasara por eso para yo poder entender de que yo no podía seguir negando a lo que Dios me había llamado. Hay momentos y hay procesos que usted no lo entiende, pero usted debe de detenerse a escuchar la voz de Dios. Detenerse a ver qué Dios quiere revelarnos a nosotros, qué Dios le quiere revelar en ese momento a usted. ¿Qué usted tiene que aprender? ¿Qué usted tiene que hacer para poder seguir adelante? Hasta que no aprendemos la verdadera comunidad e intimidad con Dios,
no vamos a hacer lo correcto y el momento nunca será el adecuado. Necesitamos ser llenos de Dios para poder experimentar y hacer bien el trabajo al cual Dios nos ha llamado. Hasta que no tenemos la intimidad con Dios, no reconocemos su voz, no lo conocemos a Él, no podemos hacer lo que Dios nos mandó a hacer, porque no nos preparamos. Si no nos preparamos para ese trabajo, vamos a hacer más daño que bien. Yo estaba ayer escuchando un mensaje, brevemente pasé a escuchar un mensaje que estaban dando en Cielo TV, y era de un pastor, y él decía que un hermano de su iglesia, Dios le reveló que había un líder de la iglesia que había tenido una relación con una persona de la iglesia, y en vez de él accionar de la manera correcta, él fue donde el pastor, y en vez de hacer lo que tenían que hacer con la dirección del Señor, humillaron a ese líder, humillaron a ese evangelista, y él se fue de la iglesia. Y no solamente se fue de la iglesia, sino que volvió al mundo. Y no solamente volvió al mundo, sino que andaba bebiendo, teniendo relaciones con todas las mujeres que se le pasaban en el camino. Hay veces que Dios nos revela cosas, pero no porque Dios le revele la cosa a usted en un momento, usted tiene que accionar en ese momento. Usted debe de ir en intimidad con Dios y preguntarle a Dios qué es lo que usted tiene que hacer con referente a lo que Él le reveló. Es necesario pasar tiempo a solas con Dios, tener una intimidad con Dios, conocerlo, orarlo, pedirle la guianza de Dios para actuar de la manera en la que tenemos que actuar. No por conveniencia propia, ni por querer quedar bien con otros. Usted debe de actuar. Moisés quería liberar a su pueblo porque él veía el sufrimiento, pero ese no era el momento. Cuando el momento llegó, después de él haber pasado tiempo a solas con Dios, el pueblo fue liberado. El nombre de Dios fue glorificado. El pueblo nunca fue abandonado por Dios en el desierto. Incluso así, como dicen por ahí la frase, si me lo da, amén, y si no, amén también. Como dijeron Sadrach, Mesach y Abednego, si nos libra, amén, y si no, amén también. Pero es necesario estar dispuestos a lo que sea por Cristo. Usted tiene que estar dispuesto inclusive a morir, como dijo Pablo, que morir en Cristo para él era ganancia. A veces queremos a nuestra conveniencia que Dios actúe, pero nosotros no estamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Para usted salir del desánimo, debe de estar dispuesto a obedecer a Dios. Debe de estar dispuesto a obedecer a Dios, no importa lo que se levante, recordando siempre quién usted es y que usted ha sido llamado por Dios. Podemos tener la visión de Dios y una comprensión muy clara de lo que Él quiere, y aún así, cuando comenzamos a hacerlo, nos llega algo equivalente a los 40 años de Moisés en el desierto. Usted puede saber lo que Dios quiere que usted haga. Usted puede saber que usted está haciendo lo correcto. Incluso así, Dios lo lleva al desierto. Incluso así, usted tiene que ser procesado para llegar a ser la persona que Dios quiere que usted sea. Con nuestro viejo hombre no podemos hacer el trabajo que Dios nos mandó a hacer. Nuestro carácter tiene que ser renovado, nuestro entendimiento tiene que ser renovado, nuestra comprensión del mundo tiene que ser renovada para nosotros poder ayudar y no dañar a los demás. Yo siempre me acuerdo de la historia de un misionero que estaba en una tribu de África, y cuando él llegó sin conocer la tribu, sin conocer las tradiciones, sin conocer nada, le dice al jefe de la tribu que mandara a esas mujeres a cubrirse los senos porque estaban descubiertos. Y el hombre, el señor de la tribu, lo miró y se enojó.
y le dijo: usted está llamando prostituta a nuestras mujeres. Y el misionero se quedó en shock. Y le dijo: no, yo solamente él le dijo: en esta tribu las mujeres que se cubren los senos son las prostitutas, mientras que las mujeres que andan con los senos descubiertos son las mujeres de casa. Es necesario conocer antes de actuar. Por más buena intención que usted tenga, si usted no tiene el conocimiento y no tiene la dirección de Dios, hace daño. Por eso es que hay muchas personas que yo conozco que cuando les estoy predicando en el trabajo, cuando les estoy hablando de Dios, me dicen que no, que ellos creen en Dios, pero no van a arrepentirse porque conocían a otros cristianos que hacen esto, conocen a cristianos que hacen aquello. Y yo un día le dije a una compañera mía del trabajo: ¿y qué tiene que ver Dios con eso? Es con Dios que tú vas a tener la relación, no con esa persona. O sea, hay que tener mucho cuidado. Como yo le decía al principio, nosotros somos la única Biblia que muchas personas van a leer. Y el comportamiento que nosotros tenemos puede influir mucho en si una persona acepta o no a Cristo. Hay que tener mucho cuidado con eso. También debemos de aprender que nuestro esfuerzo individual por Dios es solo una muestra de falta de respeto hacia Él. Debemos de entregar nuestra individualidad mediante una relación personal con Dios para que Él pueda decir: tengo complacencia. ¿Cuántos de nosotros no queremos escuchar lo que dijo el Señor cuando Jesús fue bautizado, lo que dijo el Espíritu Santo? Este es mi Hijo amado en el cual yo me complazco. Que todo lo que nosotros hagamos en esta vida, que cada decisión que tomemos, sea con el fin de agradar a Dios, sea con el fin de que Dios se sienta orgulloso de nosotros. Mi meta en esta vida es que cuando yo llegue mi tiempo de partir, el de Dios, no el mío ni el que el enemigo quiera poner a mi vida, yo pueda mirar a Jesús a los ojos y decir con orgullo: he peleado la buena batalla. Y que Él me diga a mí: me complazco en ti. Para mí no hay nada más importante que Dios. Que soy perfecta, no lo soy. Cometo errores todo el tiempo. Pero a mí lo que más me interesa es que Dios se complazca en mí. Y algo que cuando estaba ahí cuando estaba sentada, el Espíritu Santo trajo a mi corazón la historia de la mujer samaritana. Yo amo la historia de la mujer samaritana. Y mi parte favorita de la historia de la mujer samaritana fue cuando Jesús le dijo a sus discípulos: me es necesario pasar por Samaria. Hoy Dios le dice a ustedes que a Él le es necesario pasar por sus vidas. Y que los planes que Él tiene para usted son planes de bien. Y de que no importa qué momentos difíciles usted esté atravesando, qué circunstancia, Él tiene el control y que Él los llamó y los amó. Y recuérdese que después del desánimo viene el crecimiento personal y que mientras más fuerte sea nuestra relación con Dios, más victoriosos seremos en Cristo Jesús. Dios les bendiga.